Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Nancy Tello. Hoy vengo a exponer sobre los principios de la administración. Son 3 puntos. Primero, ¿qué son los principios de la administración? Los principios de la administración son las pautas que se deben seguir o adquirir para alcanzar los objetivos propuestos de una organización. Por medio de la administración misma, con su aplicación es factible conseguir una administración, un control y un manejo, y también podemos decir que los principios de la administración son como propuestas de una estructura organizacional que se orienta a los objetivos y a todas las variables existentes implícitamente dentro de la organización. Todos los principios de la administración enfocan sus esfuerzos al buen funcionamiento de la organización, como también al logro de los objetivos del entorno de la empresa. Estos son utilizados también como instrumentos de gestión de recursos. Ellos permiten planear, ejecutar y todo esto de forma organizada y equilibrada, todos sus procesos, actividades, acciones. De esta manera podemos decir que los principios nos han ayudado en la organización de la administración. Segundo, ¿cuáles son los principios de la administración? Bueno, para aquí tenemos 14 principios según Henry Fayol, el pionero de los principios generales de la administración. El primero es la unidad de mando. Se refiere a que el empleado debe recibir órdenes de un solo jefe y que él mismo debe entregar resultados al mismo jefe. 2. La autoridad. Esta va concadenada con la unión de mando, ya que es el jefe quien debe tener la autoridad y el liderazgo, igual que la capacidad para dar órdenes y que éstas sean acatadas con obediencia y dedicación. 3. Unidad de dirección. Este habla que cada actividad debe ser proyectada y direccionada a un solo resultado y debe ser dirigida por un administrador que no deje perder el enfoque de la actividad. 4. Centralización, relacionada con la unidad de mando y con la autoridad, pues este punto se dirige a la responsabilidad final. Esta recae sobre un gerente o sobre un jefe general, pero debe haber una persona que imparta sus órdenes como un subalterno, en este caso el jefe, digamos, de una sección o de la unidad, y que haga cumplir sus órdenes. Para esto existen programas, existen las actividades pertinentes para que esto se cumpla. 5. Subordinación del interés particular al general. Este principio se refiere a los intereses de la organización que están por encima de los individuales o de los personales. Debe primar ante todo la organización. 6. Habla de la disciplina. Esta se debe tomar con obediencia, se refiere más a la obediencia de las políticas y las órdenes de los jefes, de la organización, y que están sujetas también a la autoridad y el liderazgo. Digamos que sin disciplina pues no tenemos productividad. 7. La división del trabajo. Se debe clasificar las actividades a que cada trabajador debe realizar también para aprovechar la experiencia y los conocimientos de cada trabajador. Cada persona se especializa o sabe más de alguna actividad, por ende es mejor colocar a cada trabajador en lo que sabe, ¿no? Como dicen, zapatero a tus zapatos. Empíricamente ellos pueden saber mucho de una operación y uno los tiene en otra, entonces va a tomar más tiempo que este trabajador se acople a otra actividad. 8. Orden. Como su nombre lo indica, el orden de cada puesto de trabajo evita pérdidas de tiempo, atrasos en la producción, además evita accidentes y permite al trabajador actuar con más tranquilidad, más comodidad. Si uno tiene más orden, pues no va a estar estresado. 9. Hablamos de la jerarquía. Es importante para cada organización tener clara y visible la línea de mando. Es decir, los organigramas deben estipularse y deben ser parte de la capacitación de un trabajador cuando ingrese, ¿no? Se debe estipular de forma visible, perceptible, quiénes son los jefes de cada actividad, quiénes son los jefes directos, quiénes son los coordinadores, quiénes son los supervisores, que todo el personal pueda contar con ese organigrama para dirigirse a la persona indicada en debido momento. 10. Hablamos de la justa remuneración. Esto para el trabajador y para cualquier persona es importante sentirse recompensado por su trabajo. Así que esa recompensa debe ser justa, equitativa. La paga en este caso debe ir de acuerdo a las habilidades, eficiencia y actividades que realice el trabajador.
11. La equidad. Dan al trabajador el reconocimiento que se merece. Al igual que el trato de los jefes con los trabajadores debe ser imparcial, ecuánime, respetuoso. O sea, el respeto debe ser de acá para allá y de allá para acá. 12. La estabilidad. Se refiere a que la organización debe ofrecer estabilidad a sus trabajadores. El trabajador debe sentirse tranquilo en su puesto de trabajo. La empresa debe ofrecer seguridad, la suficiente seguridad para que el trabajo permanezca por más tiempo en su puesto de trabajo. Esto no solo le sirve al trabajador, sino también a la organización, ya que la rotación constante de personal nos hace perder tiempos en el empalme y en la capacitación de nuevos trabajadores. Entonces aquí se evita pérdidas de tiempo. 13. Iniciativa. Los trabajadores, por experiencia, pueden aportar ideas de cómo mejorar otras actividades, procesos, procedimientos. Se pueden tomar en cuenta sus ideas y valorar sus iniciativas. Estas pueden mejorar la producción y la productividad. Muchas veces, digamos que a un trabajador le dice, ven, y si hacemos las cosas de esta manera, de pronto ellos por su experiencia y recorrido en otras empresas, en otras compañías, pueden aportar un poco más al proceso o a la actividad como tal. 14 y última, el espíritu de cuerpo. Bueno, esta habla de promover la interacción del trabajo en equipo, la cordialidad, la colaboración. Dice que esta no solo aporta a la mejora de sus actividades, sino también al rendimiento dentro de la compañía. Digamos que es importante promover muchísimo el trabajo en equipo, porque la colaboración entre los mismos trabajadores puede hacer que, digamos, que suba la eficiencia y la eficacia de las cosas. Según Frederick Wilson Taylor, también aportó 4 principios en su teoría científica. Recordémoslas, estas son: 1. La planeación. Esta se refiere a la aplicación de criterios y procedimientos científicos, sin improvisaciones, con planteamientos previos de las actividades, una programación y asignación de tareas para un mejor rendimiento. Digamos que para este expositor era importante siempre programar, siempre hacer las cosas sin estar metidos en otras actividades. Programar, digamos que esto es el sinónimo de planeación, programación, ¿sí? Para mejorar evidentemente el rendimiento en la organización. 2. La preparación. Esta va enfocada a las capacidades de los jefes, los administradores y los trabajadores también, como a la selección de los trabajadores y de acuerdo a sus actitudes, asimismo ubicarlos. Este es como el principio de la división del trabajo de Fayol, ¿no? Donde habla de que se debe aprovechar la experiencia y los conocimientos que cada trabajador tenga en alguna actividad y en esa actividad justamente ocuparlos o ubicarlos, ¿no? Este principio se inclina más hacia el principio operativo, digamos que ellos enfocaban más hacia los trabajadores. En este caso Taylor aborda a los trabajadores desde más el sector operativo hasta los administrativos o administradores. 3. El control de verificación. Este principio habla de la importancia de que se ejecuten las actividades de acuerdo a lo planeado y de ahí se desprende la verificación de lo propuesto. Es decir, que las actividades proyectadas en la fase de planeación deben ser verificadas por una persona, controladas, que esta persona sea idónea para controlar, es decir, no podemos mandar a otro trabajador que no sabe a controlar algo que no tiene ni idea, tiene que ser una persona capacitada para que controle la actividad o el proceso, ¿no? Para evitar un desvío, un retraso de actividades y que la programación nunca se nos corra. Número 4, ejecución y distribución de responsabilidades. Bueno, el aporte de este principio fue el estudio de tiempos y movimientos y la racionalización del trabajo. Estas 4 últimas, planeación, preparación, control y verificación y ejecución y distribución de responsabilidades, fueron para Fayol parte de las actividades del administrador, es decir, funciones propias de la administración, mientras que para Taylor fueron parte de la administración, para Fayol fueron principios. La planeación
como último, para otros autores, exponen de manera diferente, son prácticamente los mismos. Lo que pasa es que le dan un enfoque un poco distorsionado, pero realmente el interés es igual. Para otros autores exponen los principios de la administración, de modo que la planeación es el proceso donde se establecen los objetivos y las estrategias para llegar a sus metas o en pro de alcanzar un fin. Organización es la forma como se plantean las actividades para lograr alcanzar los objetivos. Esta parte, digamos que va unida a muchas de las que ya mencioné. Digamos que la organización es parte y principal y fundamental de la administración. Nosotros, los administradores de las unidades de información, no podríamos administrar, valga la redundancia, si no tenemos una previa organización. Entonces este principio es muy importante para cualquier administración en cualquier disciplina. El control. Este evalúa el rendimiento de la planeación cuando ya está puesta en marcha. Es decir, que mide las estrategias que fueron destinadas y que éstas se lleven a cabo. Por último, la dirección, que es donde se dirige y se guía para la consecución de los objetivos de la organización. Digamos que estos 4 principios para otros autores, lo que dije anteriormente, va concadenado todo con la unidad de mando, con la autoridad, con el liderazgo, con el orden. Todos van concadenados, pero digamos que lo que decía, tiene un enfoque diferente, pero tiene la misma raíz, la idea es la misma. El tercer y último punto, que es el que más me gusta, ¿cuál es la aplicación de estos principios a las unidades de información? Primero, puedo decir que la fusión de estos principios en el estudio de la estructura de las unidades de información nos ha permitido a los administradores de las unidades de información desarrollar métodos y acciones para la mejora en la administración de las unidades. Podemos decir que la aplicación de estos principios respecto a la unidad de mando, a la autoridad, a la centralización, a la jerarquía, nos han demostrado la importancia de tener una administración en la unidad de información, que éste sea especializado en el tema de las unidades de información. Incluso la Sociedad Colombiana de Archivistas, de la mano con el AGN, están trabajando para implementar leyes que nos permitan tener ese título con distinción a otros. Quiero decir con esto, que solo los profesionales en esta área puedan ejercer esa tarea. Lo digo porque, digamos, a veces uno ve que piden un ingeniero industrial para administrar una biblioteca, una unidad de información, un archivo. Digamos que no podemos permitir que otros profesionales ocupen el puesto de un administrador en gestión documental, por ejemplo, porque hemos estudiado estos temas, porque manejamos las disciplinas que necesitamos para poder implementar ciertos métodos y ciertos procesos en cada unidad. Digamos que, por otro lado, estos principios le han dado independencia a las unidades de información, siendo estos ya sus entes, ya son departamentos dependientes de las otras secciones, y tienen sus propios jefes, dependen del mismo jefe, obviamente sin dejar de lado la gerencia o la parte, la parte estructural. Estos entes, como ya lo dije, con sus propios jefes, dan la autoridad y la capacidad de recibir resultados, y tienen la capacidad también de recibir obediencia de las personas que lo asisten. Obviamente no podemos obviar la línea de mando, la gerencia, o cómo esté estructurado el organigrama o la forma jerárquica de la organización. La unidad de dirección, la división del trabajo, la preparación y la disciplina. Estos principios han contribuido a la administración de las unidades de información a fin de que se proyectan los objetivos, se direccionan los resultados, da un enfoque al proyecto, y esto sigue teniéndose en cuenta con las políticas, los parámetros y el personal especializado con la experiencia y conocimientos que se orienten hacia los objetivos que nosotros nos estamos proponiendo. Lo que yo decía anteriormente, que no se puede tener una persona, un contador, por ejemplo, administrando una unidad de información, que para eso nos estamos preparando otros profesionales.
El principio del orden para cada unidad de información no solo es necesario, sino que es trascendental y significativo para cualquier unidad de información. No se puede manejar una unidad de información que esté en anarquía, en completo desastre. Si administramos la información y la suministramos al usuario, debemos entregarla en un tiempo estimado. La desorganización no solo quitaría tiempo, sino que le quitaría coherencia y credibilidad a la unidad de información que estamos manejando. Esto sería como implementar pánico en la casita del horror. Los principios como la justa remuneración, la equidad, la estabilidad, la iniciativa y el espíritu de cuerpo estas últimas han aportado mucho a la administración de las unidades de información. ¿De qué sentido? Porque han hecho parte de un buen ambiente laboral, que se reconozca los trabajos de las personas justamente, que la remuneración vaya de acuerdo a sus funciones y sus actividades, y que haya respeto, que se valoren sus ideas y las opiniones de otros compañeros de trabajo para recibir un trato justo e imparcial. Ha también permitido ofrecer estabilidad para evitar la constante rotación del personal. El tema de recibir opiniones e ideas de otros, pues un jefe o un administrador, por muy bueno que sea, no se las sabe todas. Entonces sí es bueno aprender un poco de sus subalternos o de las personas que quieran aportar positivamente a las actividades o proyectos que se estén ejecutando. Promover la integración, el trabajo en equipo, la cordialidad y la colaboración. Digamos que estamos en pleno siglo XX y esto ya no es como era antes, que los empleados eran callados, no podían participar de manera muy activa en las actividades. Hoy en día es parte, ¿no? Uno hace una entrevista de trabajo y uno espera que la persona tenga liderazgo, así sea una persona muy operativa, que tenga iniciativa, que tenga liderazgo, que sea una persona despierta. Digamos que es uno de los requisitos que uno ve para ingresar a una persona a laborar dentro de la organización. Esto es importante, y lo que yo decía, en esta época ya no estamos para eso, ya necesitamos que aporten, que los trabajadores se activen, se incluyan dentro del proceso, ¿no? También tenemos, digamos, el principio de la planeación y la dirección. Estos son muy importantes, estos principios para la administración. Nos han permitido guiarnos en los procesos para la consecución de nuestros objetivos, con un previo diagnóstico y la organización de actividades necesarias para administrar, dirigir y controlar. Esto ha permitido mejoras año tras año, realmente con el fin de perfeccionar y posibilitando el surgimiento de una nueva administración posmoderna que nos ayude a estructurar mejor y a redirigir, ¿no?, las grandes y pequeñas organizaciones. Ha concebido también la aplicación de criterios y procedimientos científicos, como lo dice en su teoría, sin improvisaciones, con planteamiento de actividades, con una planeación, una programación y una asignación de tareas para un mejor rendimiento. Digamos que si todo lo tenemos claro, lo vamos a ejecutar de una mejor manera. Los principios como control, verificación, ejecución y distribución de responsabilidades han contribuido de una manera enorme a la ejecución de las actividades a implementar. Por ejemplo, podemos ver que en estos principios tenemos el aporte de los manuales de funciones, las actas de entrega de cargos, la implementación de sistemas de gestión, estos que vinculan a las actividades necesarias para cumplir los proyectos asignados, y programar de esta manera los programas para la planeación y la dirección, la forma y los métodos, evaluación de rendimientos, evaluación de eficiencia, de eficacia. Ha traído consigo estrategias, estudios de tiempos y muchos principios y teorías y todo lo tendiente a la administración. En resumen, podemos decir que a lo largo de la historia se ha tratado de mejorar la administración y se han implementado muchas herramientas para facilitar y mejorar el trabajo del administrador en una unidad de información. Digamos que no tan los principios y lo que vimos en el video pasado, las teorías de estos grandes expositores nos han permitido crecer
crecer como profesionales a nivel administrativo, nos ha permitido manejar personal, nos ha permitido crear nuevas ideas, adelantarnos un poquito tecnológicamente, estar a la vanguardia de muchos proyectos, siempre en pro de mejorar la administración en una organización. Los administradores de una unidad de información en este momento debemos estar mucho más actualizados, y estos principios, digamos, que como que nos jalan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nos jalan a cumplir esos objetivos, a estarnos actualizando, a permanecer como bueno, vamos a organizar, vamos a planear, vamos a plantear proyectos. Digamos que ahorita la mayoría de las organizaciones trabajan por proyectos, entonces se plantean los proyectos, se ponen las acciones, se ponen la gestión de los recursos y bueno, y arrancamos con el proyecto, pero para esto necesitamos autoridad, liderazgo, control, bueno, todo lo que anteriormente mencioné. Yo espero que este video les sirva, les sea de su entendimiento, les agrade y lo visiten. Bueno, no tengo más para decir, me despido. Les agradezco muchísimo haber visto estos minuticos de administración de unidades de información, bueno, sus principios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.